Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es John Mora, yo soy fellow de primer año de reumatología de la Universidad Nacional. Vamos a presentar este artículo para el día de hoy que se titula Utilidad de la capilaroscopia en el diagnóstico temprano de la esclerosis sistémica en pacientes con colangitis biliar primaria. Entonces, este artículo fue publicado en Annals of Gastroenterology este año por la doctora Daniele Crescenzi. La revista de Annals of Gastroenterology es una revista griega, es Q2, con un índice H de 55. Como introducción, la colangitis biliar primaria, hasta en un 53% de los casos, está asociada a otra enfermedad autoinmune y específicamente a esclerosis sistémica en un 1 a 22%. El, El compromiso severo por esclerosis sistémica en estos pacientes que sufren de colangitis biliar primaria, pues es importante porque puede contraindicar el trasplante hepático y los síntomas de esclerosis sistémica no reconocidos pueden ser no reconocidos por un predominio de formas subclínicas o por confusión con manifestaciones extrahepáticas de la misma colangitis biliar primaria. El objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad de la valoración clínica y la capilaroscopia sistemáticas en el diagnóstico de esclerosis sistémica en pacientes con colangitis biliar primaria. En la metodología, pues la población incluida fueron 56 pacientes de la Clínica Ambulatoria de Enfermedades Hepáticas Autoinmunes entre diciembre de 2018 y 2019. Como criterios de inclusión estaba que estos pacientes tuvieran un diagnóstico de colangitis biliar primaria basados en en la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas y para la Asociación Europea para el Estudio del Hígado. Los pacientes debían tener más de 18 años y debían tener la posibilidad de realizar valoración clínica y videocapilaroscopia. Como diagnósticos de exclusión, pues se estableció primero que tuvieran un diagnóstico ya previo de esclerosis sistémica. Segundo, que tuvieran imposibilidad para brindar el consentimiento informado. Tercero, que rechazaran la realización de la videocapilaroscopia. Y por último, que tuvieran una incapacidad para la valoración médica hospitalaria. El diagnóstico de la colangitis biliar primaria se basó pues, en los siguientes criterios: que tuvieran colestasis persistente y anticuerpos antimitocondriales mayor a 1 en 40 en pacientes sin enfermedades sistémicas, colestasis persistente y positividad para los ANAs específicos de colangitis biliar primaria por inmunofluorescencia indirecta o inmunoensayo positivo para SPC y GP210 en el caso que los antimitocondriales fueran negativos y que tuvieran evidencia de colangitis obstructiva no supurativa en la histología. El diseño del estudio fue un estudio observacional transversal y fue reportado de acuerdo a la guía Stroke para el reporte de estudios transversales, y en la valoración clínica pues se hizo pues la historia clínica y el examen físico y se enfocó en la presencia de puffy fingers, de pitting, de úlceras digitales, de telangiectasias, de calcinosis, de esclerodactilia, la presencia de atrofia cutánea, microstomía, artritis y fenómeno de Raynaud. La capilaroscopia fue realizada por un reumatólogo entrenado. Se usó este aparato que es un estereomicroscopio Herburg M5A con una fuente de luz de fibra óptica, y los pacientes pues deben tener un reposo previo de 15 minutos en la sala con una temperatura promedio de 20 grados centígrados, y se utilizó para la amplificación aceite de cedro. Se evaluaron varios parámetros, entonces los morfológicos incluían la transparencia de la piel, la visibilidad del plexo venoso subpapilar, la alineación, la distribución espacial, la densidad, longitud y diámetro de los capilares. Y también se evaluaron los parámetros funcionales que incluyeron el flujo sanguíneo continuo, granular o intermitente. Y se identificaron, pues,
unas características patológicas de microcirculación. Entonces, que puedan incluir tortuosidad, ectasia, microhemorragias, microtrombos, neoangiogenesis, reducción de la densidad capilar, áreas avasculares y alteración de la arquitectura capilar. Y se definió un sistema cualitativo con cuatro categorías. La primera era que no había anomalías en la capilaroscopia, dos anomalías menores que incluían ectasias apicales en menos de 6 dedos, tres anomalías mayores cuando habían esas ectasias apicales en más de 6 dedos y un patrón de esclerodermia temprano, activo o tardío. Adicionalmente, pues hubo detección de anticuerpos, los cuales se realizaban si había en la capilaroscopia anormalidades mayores o patrón de esclerodermia. Y pues se tomaron anticentrómero, anti-SSL70, ANAS, ENAS, eh, y adicionalmente, se utilizaron como criterios clasificatorios de esclerosis sistémica, pues los criterios de ACR regular del 2013 y se aplicaron los criterios B2 para el diagnóstico de esclerosis sistémica muy temprana. El análisis estadístico se realizó con el programa STATACORP 2019. Las variables continuas se expresaron como medias con rangos o medianas con rangos intercuartílicos y las variables categóricos como números con porcentajes. Entonces, en el análisis inicial, habían 145 pacientes, 56 de ellos cumplían los criterios de inclusión, 25 de ellos tenían una capilaroscopia normal, de esos 56, 31 tenían anormalidades, menores en 11 pacientes, mayores en 17 y patrón de esclerodermia en 3 pacientes. Como habíamos mencionado, se realizaron pruebas de anticuerpos en los pacientes que tenían anormalidades mayores o patrón de esclerodermia. Finalmente llegan a un diagnóstico de esclerosis sistémica en 2 pacientes. El 86% de los pacientes eran mujeres con una edad media de 62 años. El tiempo promedio desde el diagnóstico de colangitis biliar primaria fue de 9 años. 10 pacientes tenían ya cirrosis asociado, con 84% se les había realizado FibroScan y en 45% el índice de dureza hepático fue mayor a 9,6 kilopascales con mayor riesgo de descompensación, trasplante o muerte en estos pacientes. 95 de ellos estaban en tratamiento con ácido urso desoxicólico y 11% con ácido beticólico. Y el fenómeno de Raynaud se encontró en el 21% de los pacientes. Acá podemos verlo. Entonces, como mencionaba, el 85% fueron mujeres, la edad media 62 años, tiempo promedio desde el diagnóstico de la colangitis biliar primaria 9 años. Cirrosis ya estaba presente en 17,8%, el índice de dureza mayor estaba en 45%. Y como mencionaba, la mayoría de los pacientes estaban en terapia con ácido urso desoxicólico y apenas un 11% con obeticólico. Dentro de las alteraciones de laboratorio, lo más frecuentemente encontrado era una elevación de la gamma glutamiltransferasa y seguido pues de la alteración de la fosfatasa alcalina. Dentro de las características de la capilaroscopia, no hubo anormalidades en el 45%, 20% tuvieron anormalidades menores, mayores en el 30% y patrón de esclerodermia en el 5%. Todos los pacientes con colangitis biliar primaria más un patrón de esclerodermia en la capilaroscopia tenían poliautoinmunidad. Si bien eran poquitos, pues los tres tenían y pues todos tenían unas de estas: tiroiditis de Hashimoto, síndrome de Sjögren, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, mientras que esta poliautoinmunidad solo se vio en el 48% de los pacientes que tenían capilaroscopia negativa, en el 45% de los pacientes que tenían anormalidades menores y 47% de los pacientes que tenían anormalidades mayores. Y los ANAS fueron positivos en el 100% de los pacientes que tenían patrón de esclerodermia, mientras que eso solo se vio en el 40% de los pacientes que tenían capilaroscopia negativa, en el 55% de los pacientes con anormalidades menores y 47% de los pacientes que tenían anormalidades mayores en el capilaroscopio. Al aplicar los criterios a celular, se encontró
dos pacientes, que correspondieron al 3,5%, y B2 en un solo pacientico. Estos fueron los tres pacientes que finalmente se incluyeron con diagnóstico de nuevo tras realizar todo el protocolo del estudio. Y se realizó una capilaroscopia de seguimiento a los 12 meses si la anormalidad en la capilaroscopia, si había anormalidad en la capilaroscopia o un patrón de esclerodermia sin cambio significativo respecto al basal, contando que no había cambio significativo respecto al basal. Con esto, pues la historia clínica más la capilaroscopia de los anticuerpos en este grupo de pacientes con colangitis biliar primaria aportan dos casos nuevos de esclerodermia y uno de esclerosis temprana. Las implicaciones de la esclerosis sistémica en los pacientes con colangitis biliar primaria, por un lado, es que estos pacientes tienen una forma cutánea limitada más frecuentemente. El grado de severidad de la esclerosis sistémica claramente pues, va a determinar la elegibilidad para el trasplante, dado por la presencia de hipertensión pulmonar, dado que la presencia de hipertensión pulmonar puede elevar la mortalidad hasta 7 veces en el momento del trasplante. El curso clínico puede ser menos severo en algunas series. Hay una mayor incidencia de peritonitis bacteriana espontánea y sepsis si coexiste la esclerosis sistémica y puede haber necesidad de tratamiento, y esto hay que tenerlo en cuenta, con medicamentos hepatotóxicos en pacientes que desarrollan esclerosis sistémica como centano o metotrexate que ya previamente venían con colangitis biliar primaria. Entonces, pues esto lo que plantea pues es la necesidad de algoritmos diagnósticos basados en anticuerpos y capilaroscopia. Sin embargo, pues todavía no hay recomendaciones por guías de práctica clínica para este grupo específico poblacional de colangitis biliar primaria. Y es de notar que pues en estos pacientes el fenómeno era bastante frecuente y de estos pacientes el 12,5% tuvieron diagnóstico de esclerodermia. Y no hubo esclerodermia en este grupo poblacional si no había Raynaud. Entonces, pues esto lo que plantea es que el rol de la capilaroscopia en pacientes con colangitis biliar primaria más Raynaud es muy importante y pues estos pacientes que presenten colangitis biliar primaria y Raynaud deberían ser enviados a realización de anticuerpos específicos y valoración por reumatología desde el grupo de gastroenterología. El patrón de esclerodermia, pues todas eran mujeres y todos tenían otras enfermedades autoinmunes con ANAS positivos. Las anormalidades en la capilaroscopia se encontraron en el 55% de los pacientes con colangitis biliar primaria y esto en comparación con otras series, perdón, en otras series como la de Hort y Farick, pues realmente es superior la presencia de estas anormalidades respecto a la población sana y no es subestimarse realizar seguimiento y búsqueda de manifestaciones de esclerosis sistémica en estos pacientes. Si bien no hay un patrón específico de colangitis biliar primaria en la videocapilaroscopia, y en el sitio de realización del estudio, cuando se incluyeron los casos nuevos a los previos, la prevalencia de esclerosis sistémica aumentó. Inicialmente era del 11,5% y tras aplicar el protocolo a ese grupo allá en esa clínica, pues aumentó hasta el 40%. Por eso nos proponen este algoritmo, que es que si los pacientes tienen fenómenos Raynaud en estos pacientes con colangitis biliar primaria, pues deberían ser estudiados. Los que no lo tienen, pues se sigue en seguimiento regular por el gastroenterólogo. Los que tienen fenómenos Raynaud van a videocapilaroscopia. Si no tienen un patrón de esclerodermia, pues van a ser seguidos dependiendo si tenían anormalidades mayores o menores. Si tenían anormalidades mayores, deben ser seguidos pues en un menor intervalo de tiempo, y si le tienen un patrón de esclerodermia deberían ser indicados pues la realización de los anticuerpos específicos para poder realizar un diagnóstico completo. Las limitaciones de este estudio, primero, pues es que es un diseño transversal con una imposibilidad para identificar falsos negativos u observar progresión de la enfermedad. Había un sesgo de selección, 52 pacientes rechazaron la videocapilaroscopia y 3 el consentimiento informado. Y pues para poder hacer una conclusión un poco más robusta, pues se requiere ya una muestra más grande. Como conclusiones, la capilaroscopia puede ayudar a anticipar el diagnóstico de esclerosis sistémica en pacientes con colangitis biliar primaria. Segundo, pues hay una mayor posibilidad de tratamiento temprano y prevención de complicaciones mayores. Y tres, pues hay que mantener una actitud activa ante presencia de signos clínicos de importancia como Raynaud en los pacientes atendidos en el servicio de gastroenterología. Gracias.